Bueno, gracias a Domingo que está aquí. Él nos va a hablar del estilo de vida después de los 40 años. Bienvenido, Domingo. ¿Y por qué ese número, 40 años? Muchísimas gracias a ti y a todo el equipo de producción. Un fin de semana atípico quizás para mí, que tengo participación en el canal en La Tisana 2 veces a la semana. Mira, hay algo bien importante y quiero arrancar por aquí con una premisa que leí por ahí en estos días y que me pareció súper coherente. La esperanza de vida mundial son 77 años, 77, 78 años. Esa es la esperanza de vida. Hay países más longevos que otros, inclusive en el Japón hay países que llegan, hay ciudades que llegan hasta los 100 y tantos años, pero la esperanza de vida promedio es esa. Significa que si usted está en sus 40 años, usted está viviendo la segunda oportunidad de vida, es decir, su segunda mitad de vida. Por lo tanto, debe actuar en consecuencia para prepararse esos últimos años de vida. Lo que dicen además algunos internistas que me gusta muchísimo también, que es envejecer con dignidad, llegar a la seneritud tratando de no depender de una andadera, tratando de poder agarrar tu teléfono, agarrar un vaso con la suficiente fuerza y por supuesto tener un cuerpo más saludable. Bien, y entonces después de los 40 también ese número, ¿qué pasa cuando cumplimos 40 años? Que ya usted tiene 50, pero vamos a empezar por los 40. Hay cambios importantes desde el punto de vista hormonal que justamente se marcan en esa edad, tanto para el hombre como para la mujer, que son parte justo de esa evolución cronológica, ¿no? En el caso de la mujer, pues por supuesto su edad reproductiva o su edad fértil y por supuesto toda su actividad estrogénica y hormonal empieza a cesar a partir de los 35, 40 años de edad, haciéndose más prominente después de esta fecha probablemente, de este ciclo, es decir, de los 40 años de edad. Entonces, esos cambios hormonales también tienen afectación desde el punto de vista metabólico y vas a tener quizás el impedimento de bajar de peso, vas a tener el impedimento o hacerlo más lento de secretar algunas cosas que son importantes para tus ciclos normales. Y en el hombre también el tema de la andropausia, que quizás no se ve tanto como en la mujer, no es tan notorio probablemente, pero que ciertamente esos cambios hormonales son los que nos van a marcar justo en esa fecha. Nuestros estilos de vida cambian. Por allí yo colocaba en mis redes sociales @DomingoPorras, también en alguna oportunidad que no aumentas de peso justamente porque está aumentando tu edad. Aumentas de peso porque comes menos, comes más y te mueves menos. Porque también entendamos que a los 40 años, quizás para muchos de nosotros, es nuestra vida útil desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista social. Entonces, algunas cosas también tendemos a hacerlas a algún lado, ¿no? El moverte, el estar más saludable, porque estás en una época donde quieres producir dinero, donde estás trabajando, donde estás a toda marcha. Se supone que ya tienes, por ejemplo, un ciclo profesional andado, si ya no estás estudiando, ya tienes una carrera, ya tienes un oficio, etcétera. Entonces, bueno, eso también desde el punto de vista de tu desenvolvimiento cotidiano también te hace quizás un poco más lento para algunas cosas. Bueno, hablando del movimiento, vamos a responder esta pregunta de la señora que caminaba 1 hora. Ah, lo escuché. Tiene 46 años, mi actividad física es caminar casi 1 hora y cuando llego a la casa me siento cansada, que yo también le dije. Después de los 30 años, nosotros tendemos a perder 1% de masa muscular cada año. Después de los 40 años podemos llegar a perder entre 5 y 8% entre 2 y 3 años. Significa que si usted tiene más de 40 años, no camine. Hágalo al menos 20, 25 minutos, 2, 3 veces a la semana. ¿Por qué? Porque el caminar, obviamente, bajo esquemas alimentarios no controlados, va a hacer que tu músculo se deteriore y el músculo ya viene perdiéndose por un proceso básicamente degenerativo, fisiológico, como lo acabo de mencionar. Ajá. Entonces, si usted camina más de la cuenta, su musculatura se va a deteriorar, la cantidad de grasa se va a acumular y viene el tema de los desgastes físicos, el tema de la fatiga, que puede deberse, por supuesto, a que no comía antes de hacer ejercicio, a que hice ejercicio en ayuna, a que mi última cena o mi última comida del día anterior no haya sido suficiente en calorías, a que no me estoy hidratando lo adecuadamente, a que la temperatura en la que estoy haciendo la actividad física probablemente es extenuante, pero básicamente es el tema de la debilidad muscular. Si usted tiene más de 40 años, va a sonar absurdo, yo lo sé, es todo un mito, pero no debemos caminar más de 25, 30 minutos y hacerlo con una periodicidad no de 5 días, sino más o menos 2 o 3 veces a la semana. ¿Y esa caminata cómo debería ser? ¿Debería ser rápida? Porque hay gente que dice, camina rápido,
camina como que te están persiguiendo o no, camina relajado. ¿Cómo debería ser esa caminata, ese ritmo para que se cumpla como ese proceso? Súper interesante tu pregunta. Hay un ciclo que es el ciclo de la frecuencia cardíaca máxima, que es el que se establece nuestros latidos, básicamente en razón de un nivel de oxigenación por actividad. Cuando yo excedo esa cantidad de la frecuencia cardíaca y entro en taquicardia, básicamente mi cuerpo se prepara para estabilizarse hemodinámicamente. Significa que mi cuerpo está preparado para que no me dé un infarto, por decirlo de alguna manera. Entonces se olvida la oxidación de grasa y los mecanismos fisiológicos que necesitamos en la actividad física. Significa, usted no tiene que apurarse, nadie lo está persiguiendo, no tiene que estar corriendo. Una cosa es caminar, una cosa es correr y otra cosa es trotar inclusive, que es, digamos, el paso intermedio. Pero si venimos hablando del tema de las articulaciones, si venimos hablando del tema de probablemente hacerlo con sobrepeso, lesionarse por hacerlo más rápido, intentando quemar más calorías, no es suficiente. Preocúpese en gastar calorías producto del déficit calórico, es decir, cuánto está comiendo, cuánto está quemando, que lo podemos hablar más adelante, pero no se preocupe porque va a oxidar alrededor de, no sé, 1 kilo, 2 kilos de grasa, que no ocurre, sino 72 horas después del ejercicio, pero voy a quemar más grasa y voy a caminar más rápido, o voy a gastar más calorías porque voy más rápido. No, no es cierto. Y aparte de eso, lo que va a hacer es extenuarse y va a seguir deteriorando su cuerpo. No tiene sentido. Hágalo en su paso y hágalo moderadamente para que le permita que el ejercicio fisiológicamente sea efectivo. Wow, bueno, me sorprende porque 25, 30 minutos. Bueno, nena, ya no camines 1 hora. Ya son 20 minutos. Y 2, 3 veces a la semana. Y 2, 3 Máximo. veces a la semana. Máximo. Y eso aplica también para mí. Probablemente. Eso exige, fíjense, ojo que cuando nosotros tenemos más de 40 años, hay, digamos, 4 pilares desde el punto de vista físico que debemos hacer. Uno, lo principal o lo más importante es nuestra capacidad de resistencia y tonicidad muscular. Eso implica que tengamos un músculo más efectivo. Entonces, hacer ejercicios de calistenia, de fuerza, de tensión neuromuscular, nos va a permitir que el músculo no es que sea más grande, es que sea más fuerte. 2, ejercicios de equilibrio. Ejercicios que te permitan estar en bioimpedancia sin tú tender a equilibrarse. Esto también fortalece obviamente toda tu musculatura, pero te permite no caerte y tener un cierto sentido, repito, de equilibrio. Movilidad, para que seas flexible, date un gusto a tu cuerpo, permite que tu cuerpo siempre tenga al menos un día de descanso programado donde tú te relajes, bien sea con hidromasajes, bien sea con un masaje normal, haciendo yoga, haciendo pilates. Y el otro tema es la actividad cardiovascular. Yo no necesariamente necesito desarrollar mi capacidad cardiovascular solamente caminando o corriendo. Puedo hacer bicicleta, puedo bailar, puedo hacer senderismo siempre y cuando mis articulaciones de mis rodillas me lo permitan. Es decir, puedo hacer otras cosas que me puede permitir sin duda alguna complementar esa actividad cardiovascular sin necesidad de deteriorar mi cuerpo. Bien, aquí dice salud después de los 50. Les cuento que no puedo ver su programa desde Mérida. Alessandro, ya te vamos a enviar el enlace más tarde. Aquí otra pregunta. Después de los 50 hay que comenzar a tomar magnesio, zinc y calcio, más de lo normal. ¿Eso es cierto? Algunas cosas, fíjate, hay unos suplementos que son base, yo diría que después de los 35, 40 años de edad, que de hecho se vio más acrecentado con el tema de lo que acabamos de atravesar, que lo estamos atravesando todavía, pero que tuvo su repunte mucho más grande, que es el tema del COVID. Hay algunos elementos que sí puedes suplementarlo. Yo siempre he creído y siempre he practicado, tengo más de 20 años ejerciendo la nutrición, que lo que comes básicamente es lo que recibes. Si tú tienes una dieta variada, si comes suficiente cantidad de frutas y vegetales, si comes proteínas de buena calidad o de alto valor biológico, vas a recibir todas las vitaminas y los minerales que tu cuerpo necesita. Pero siempre es importante suplementar un poco más, de hecho, porque nuestro cuerpo o no lo procesa con la debida velocidad o con la debida regularidad o con la misma eficiencia que lo hacíamos antes de los 40 años de edad. Selenio. Trate de consumir selenio, 50 microgramos al día para tener, obviamente, un sistema desde el punto de vista cognitivo más efectivo. En el caso del magnesio se dicen muchísimas cosas en este momento y resulta que hay más de 10 moléculas diferentes de magnesio. El glicinato es para dormir, el gluconato probablemente es para tu poder cognitivo, el treonato es para tener fuerza muscular, el cloruro es para tener procesos digestivos más saludables. Entonces, identificar básicamente qué es lo que necesitas suplementar en razón de ese magnesio
para que obtengas la necesidad o cubras la necesidad que tienes, y alrededor son 50 miligramos al día normalmente que debemos tomar. Vitamina D3, que es importante recordemos que la vitamina D3 permite movilizar el calcio dentro de nuestros huesos, pero con tomar 30 minutos de sol, 25 o 30 minutos de sol entre 9 y 11 de la mañana todos los días, teóricamente activaríamos la producción de nuestra propia vitamina D3, pero si no podemos fortificarlo con 400 miligramos al día, que pudiese ser bastante útil. Bueno, y algunas otras cosas como colágeno, como astaxantina, como que podemos usar, bien sea de alimentos o bien sea también de manera sintética. Y también que se lo receten, ¿no? Porque a veces la gente toma magnesio y mira, yo he dormido tranquila porque toma magnesio. Entonces la gente y es lo que te decía de las moléculas. Hay diferentes moléculas de magnesio y cada molécula teóricamente tiene como una funcionabilidad, una efectividad. Entonces usar magnesio de manera desproporcionada, suponte que uses magnesio o el magnesio que uses sea cloruro de magnesio para intentar dormir. Vas a estar digiriendo toda la noche porque la capacidad es poner ese sistema digestivo a funcionar de básicamente lo que comiste. Entonces no vas a lograr dormir y dices, el magnesio no me hizo absolutamente nada, y es que estás usando la molécula equivocada. Ok, cuando la gente toma sol, que el sol le incide, ese sol, porque bueno, en estos días me comentaron, no te pongas protector solar, porque entonces no penetrará bien en la vitamina. ¿Eso es cierto? No, bueno, no, que me corrijan mis amigos dermatólogos, pero no es cierto. El protector solar tiene otra función desde el punto de vista dérmico, que es protegerte de los rayos ultravioleta, más no la absorción de la temperatura del sol para permitir la producción de vitamina D3. Así que no creo que sea cierto, pero te repito, no soy yo la persona experta para eso. Aquí estamos. Las vitaminas después de tener COVID y vacunas con 66 años, me da mucha gripe. Bueno, ella quiere saber qué vitaminas puede tomar después de los 66 años y dice que le da mucha gripe. El tener un sistema inmunológico fortalecido no depende de tu edad, depende de tener un cuerpo saludable. Y por supuesto, si tienes alguna otra afectación desde el punto de vista patológico, es decir, tengas otra enfermedad con la que estés cargando y eso te permita estar inmunosuprimido. O sea, no tiene nada que ver si me dio COVID, por ejemplo, pero yo soy un paciente diabético. Entonces, obviamente, mi sistema, desde el punto de vista funcional, siempre va a estar debilitado. A menos que tenga una diabetes estable, sea normoglicémico, etc. No hay unas vitaminas o no hay un cóctel vitamínico, por llamarlo de alguna manera, o una mezcla de ellas que me permita estar más saludable o tener un sistema inmunológico más fortalecido, ni antes ni después del COVID. Se demostró inclusive, lo hablábamos ahorita en el corte, el tema de la vitamina C. Una naranja tiene 75 miligramos de vitamina C, lo mismo lo tiene alrededor de un kiwi y medio, 2 kiwis probablemente, o una taza de fresas. Y es la dosis probablemente exacta que debe consumir una persona, un adulto. Una mujer debe usar entre 50 y 60 miligramos al día, es la dosis correcta de vitamina C, y un hombre entre 70 y 80 miligramos. Significa que si comes esa porción de fruta probablemente tendrías la carga. Y todas las dosis que existen de manera sintética exceden en 10 o 20 veces ese valor. Eso demostró, y lo vimos en el COVID, que podías tomarte 2 o 3 tabletas de vitamina C al día e igual te daba COVID. Entonces, ojo que el equilibrio de ese uso de vitaminas y minerales tiene que ser de acuerdo a tus necesidades, individualizado, pero no hay una recomendación que yo les diga, trate de tomar tal o cual más vitamina, que eso le va a permitir fortalecer el sistema inmunológico. Y también, Domingo, vamos a describir cómo es un cuerpo saludable, porque la gente lo relaciona con el fitness, con la figura, con fitness. Sí, fíjate algo importante, el sobrepeso y la obesidad es una pandemia, ¿ok? Y digo que es una pandemia porque va en aumento progresivamente. O sea, dejó de ser básicamente una epidemia para algunos sectores o algunas poblaciones, pero no. En Venezuela tiene el 31 o el 32% para el año 2020, inclusive en plena pandemia, con grado de obesidad y sobrepeso. Eso es cierto. Ahora, no es lo mismo clasificar, yo lo vi, y tú, que valga la cuña que lo mencionábamos, eres paciente nuestra. El tema de la composición corporal es lo que realmente te marca hoy día si tienes un peso o no tienes un peso saludable. No es la cantidad de kilos que tengas. No significa que hay un indicador que se construye, que lo puede construir cualquiera en casa, que es el peso entre la talla al cuadrado, que es el índice de masa corporal, que nos da una categoría de estado nutricional. Pero eso es una categoría desde el punto de vista descriptiva. Ahora, saber qué peso tienes y cómo está distribuido es totalmente diferente.
Si tú tendrías, si vamos a colocar el ejemplo con esa taza que tienes allí, si yo tengo esa taza que tiene café para ti el día de hoy, que tiene alrededor de 240 ml, probablemente una taza promedio, pero ahí hubiesen 10 tazas. Y una tiene jugo de naranja, otra tiene gaseosa, otra tiene alguna bebida alcohólica, otra tiene agua con limón, otra tiene... Pero todas van a pesar o van a medir lo mismo, 240 ml, es lo que le cabe a la taza, pero sus composiciones son diferentes. Significa que un cuerpo saludable es aquel que siempre tiene en iguales proporciones músculo y grasa e idealmente más músculo que grasa, indiferentemente al peso. A ver con otra cosa como con la que iniciamos el tema de la caminata del día de hoy, rompiendo mitos. ¿Qué haríamos si dijésemos el día de hoy, o qué harían ustedes si yo pudiese decir el día de hoy que el problema no es la obesidad, y es que tenemos un cuadro de debilidad muscular generalizada en nuestro cuerpo? Es decir, las personas obesas probablemente no pueden llamarse obesas, sino pueden llamarse desnutridas porque no tienen la cantidad de músculo que deben tener. Por eso es que la longevidad, lo decíamos hace un momento, la armonía corporal se establece en que yo tenga siempre más músculo que grasa. Y lo que te va a dar básicamente esa longevidad, esos años de vida, de fortaleza, de estabilidad, de obviamente capacidad, inclusive biomecánica, es cuánto músculo tiene. Su cuerpo más saludable, para definirlo y responder tu pregunta, es que tenga más músculo que grasa, básicamente. No, y con eso... No tiene nada que ver con la estética o no tiene nada que ver con un cuerpo, una figura ideal. Eso es digamos, otro tema. Nosotros que atendemos, digamos, pacientes de todo tipo, yo puedo tener una modelo que mida 1,78 o 1,80, que pese 55 kilos y puede estar desnutrida. ¿Cómo puede tener un cuerpo en armonía? Pero puedo tener una persona alta, grande, probablemente robusta inclusive desde el punto de vista de su complexión corporal y no necesariamente estar obeso. Cuando se montan en la balanza y medimos cuánta grasa y cuánto músculo tiene, ojo que te puede dar sorpresa, ¿no? Sí, bueno, eso lo vi con la edad metabólica, que tú tienes 34 años y tu edad metabólica es de 50. Sí, eso tiene que ver, Ay, Dios. fíjate, eso tiene que ver con dos cosas. Tiene que ver con tu porcentaje de grasa visceral, que es esa grasa que tendemos a acumular por debajo de nuestro tejido superficial, es aquella que recubre nuestros grandes órganos, los órganos dianas, los órganos sensibles, sobre todo el hígado, y que es un indicador de longevidad directo. La grasa visceral debería estar en promedio entre 10 y 12, si está por encima de ese valor, por encima de 11 para la mujer y por encima de 12 para el hombre, es un indicador de longevidad y retrasa, por supuesto, la edad biológica. Y lo mismo el porcentaje de grasa corporal. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que tu edad cronológica sea igual a tu edad metabólica o tu edad corporal, que básicamente es lo que miden las balanzas. Entonces, normalmente, si estás por debajo, por supuesto, estás ganando. Yo tengo pacientes que tienen 50 años y tienen 18 o 20 años de edad metabólica o edad corporal, como tengo otros, por supuesto, que están muy por encima, inclusive jóvenes de 20 años que beben alcohol todos los días, que probablemente tienen una dieta insaludable y tienen edades biológicas de 70 años. Y es producto de eso. Es producto del cuerpo que tienes y la salud que estás llevando. Pero se puede revertir. Totalmente. Sí, se puede revertir. Aquí te preguntan, ¿es cierto que las vitaminas deben tomarse acompañadas para que tengan su efecto? ¿Con qué combino la vitamina C? La vitamina C debe consumirse primero a primera hora de la mañana con el estómago vacío y normalmente debe consumirse con algún alimento rico en hierro para que la absorción básicamente del hierro y también, es decir, en consonancia, sea adecuada, sea eficiente, básicamente. Bien, aquí te pregunta, medicina para cerebro, para retención a los 62 años y casi no duermo feliz. Selenio, ya lo decíamos hace un momento, el selenio te ayuda a que tu capacidad cognitiva mejore considerablemente, y el treonato de magnesio, que básicamente también es para la cognición. ¿Cómo aumentar la masa muscular a los 60 años? Con ejercicios de resistencia, de tono y de fuerza muscular. No necesariamente tiene que hacer pesas, de hecho puede hacer ejercicios con bandas elásticas o con algunas pesas de mano, que no significa que sean inclusive funcionales, o calistenia, que lo decíamos hace un momento, sin usar un equipamiento extraordinario, sin deteriorarse las articulaciones. Por ahí voy a hablar un momentico de la glucosamina en un momento, pero básicamente sin dañarse sus articulaciones. Los ejercicios de resistencia, de tono y de fuerza muscular son los que me permiten crear esa masa muscular. De hecho, decíamos que camináramos solamente 2 veces o 2 o 3 veces a la semana. Hacer ejercicio de resistencia y de fuerza tienen que hacer todos los días.
y alrededor, dependiendo de tu capacidad, tanto cardiovascular como tu capacidad física, entre 20 y 40 minutos al día, si se lo dedicamos, sería extraordinario. Hay algo que a mí me gusta mucho, que son los ejercicios HIIT, que son ejercicios de alta intensidad en intervalos de tiempo, se hacen en 4 minutos, 20 segundos sobre 10. ¿Por qué? Porque lo otro es que ahorita se maneja un concepto de dosis mínima de ejercicio eficaz. Teóricamente, para nuestro cuerpo tendría el mismo rendimiento hacer 4 minutos de ejercicio al día que hacer 40 o 50 minutos diarios para alrededor de 150 minutos o 200 minutos a la semana. Va a depender de la efectividad y la intensidad que le coloques al ejercicio. Consumo leche de cabra 3 veces al día, aproximadamente 1 litro. Porfa, dígame cuál es la cantidad recomendada. Tengo 75 años desde Turén. La leche de cabra y la leche de vaca, la diferenciación es una enzima que permite que la leche de cabra sea mucho más digerible, sobre todo la cantidad de grasa que debe tener. De hecho, se usa en algunos niños, algunos infantes que tienen intolerancia a la lactosa, porque los signos de la lactosa son básicamente digestivos desde el punto de vista de su intolerancia. Pero no significa que tenga menos calorías que la leche de vaca, que sea diferente a la leche de vaca desde el punto de vista calórico, ni siquiera de sus capacidades nutricionales. Puede usar entre 1 o 2 vasos de leche al día, dependiendo de su hábito y su consumo, para que le aporte básicamente 8 gramos de proteína, 2.5 a 5 gramos de grasa y 12 gramos de carbohidrato, alrededor de 100 y tanto calorías. ¿El Centrum será buena para nuestra edad, de los cincuentones? ¿Cuánto tiempo se necesita tomarlas? No puedo hablar de marcas comerciales. Todos los multivitamínicos o todos los polivitamínicos, de hecho hay adaptados por edad con algún extra de eso que mencionábamos, es decir, tienen un poco más de zinc, tienen un poco más de magnesio, tienen un poco más de calcio, de acuerdo a un estado o alguna edad en específico, después de los 50 y tal. Pero si tú usas un multivitamínico, no uses más nada. O sea, tampoco tiene sentido que uses 4 o 5 vitaminas diferentes. No hay necesidad. Usa un solo multivitamínico, como este caso, y te va a ir bien, sin duda alguna. Bueno, y la edad, porque yo una vez por error me tomé uno y me quería comer la casa completa. No sé por qué. Las vitaminas son cofactores enzimáticos. Eso también, para algunos de nosotros, funciona, digamos que no es que acelere el metabolismo, sino activa algunas cosas y puede aumentar el apetito. Pero no necesariamente significa que el hecho de tomar vitaminas me va a dar más hambre de manera directa o que yo tengo que comer más para satisfacer algo. No, obviamente que como todo cofactor enzimático va a hacer que los procesos funcionen quizás un poco más rápido, más eficientes, y eso puede estimular un poco el apetito. Pero si usted tiene su dieta controlada, como es el caso de Yerubí, que tiene un plan de alimentación controlado, asignado desde el punto de vista calórico, no significa que se va a exceder indiferentemente se tome 1 o 2 vitaminas al día. Y estoy así, pero me salgo de la dieta una vez a la semana. Eso es un tema súper interesante. Ya no sé si sí, háblalo de una vez salirse, porque uno necesita salirse de la dieta. Hay algo que yo le dije a Yerubí también le gustó muchísimo en consulta y lo practico a diario y lo hemos dicho en todos los espacios donde compartimos. A mí me gustan mucho los estudiantes cuando he dado clase, o para mis pacientes, si así equivale, y para todos ustedes que nos están viendo en casa, los estudiantes que sacan B. No los estudiantes que sacan A. Los estudiantes que sacan A hacen el 100% de las cosas bien, lo hacen perfecto. El detalle es que la perfección es prisión. Ojo con esto. Los estudiantes que sacan B lo pueden hacer el 70-80% de las veces bien y el 20-30% de las veces no tan bien. No vamos a decirlo mal, pero no tan bien. ¿Para qué? Para que haya flexibilidad, para que te permita estar en consonancia con tu cotidianidad, porque hacerlo bien muchas veces lo que va a hacer es sentirte inclusive prisionero. De hecho, se establece que para yo poder intentar controlar mi peso corporal no necesito obligatoriamente estar en dietas hipocalóricas por más de 3 a 4 semanas de manera seguida. Debo darme un tiempo que me permita de alguna manera flexibilizar un poco mi metabolismo, porque si no se ralentiza sus procesos. De allí a que todos los días no es lo mismo que yo tenga un cuerpo o intente tener un cuerpo de lunes a viernes y el cuerpo sábado y los domingos diferentes. Si yo me salgo una vez, muy ocasionalmente una tarde, me salgo en un almuerzo, me salgo en una cena, pero lo hago con cierta cotidianidad, me va a permitir que lleve mi vida mucho más flexible, pero también más controlada. ¿Por qué? Porque tienes que darte tus gustos. Comer es un placer. Es parte de tu cotidianidad, tienes que compartir con personas. Tú no te conociste con tu pareja, básicamente, bueno, algunos se habrán conocido de manera online, obviamente, pero siempre la comida gira en torno a nuestras vidas. Vamos a tomarnos un café,
vamos a celebrar. Lo primero que usted hace en su fiesta, en alguna oportunidad, es planificar los pasapalos. Entonces, la comida forma parte de nuestro estilo de vida, o sea, es, digamos, lo que nos mueve, energética y social y funcional y desde el punto de vista afectivo. Entonces, saber cómo manejarla creo que es digamos, el secreto de esto, y no rechazar ningún alimento, porque no hay alimento que sea enemigo de nada, ni que sea el culpable de nada. Los excesos o el no control calórico, bien sea porque como más o como menos de lo que necesito consumir, es lo que trae problemas de salud. Excelente. Aquí te pregunta, ¿los carbohidratos deben comerse hasta 1 hora? ¿Quitar el azúcar o sal bruscamente es bueno? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cómo bajo de peso de manera correcta? Dos cosas importantes. Uno, los carbohidratos no son tus enemigos. El 50 al 60% de tu requerimiento energético de lo que debes consumir debe ser dado en carbohidratos. Más allá de los modismos, más allá de las tendencias alimentarias que existen, como es el caso de la dieta keto, inclusive del ayuno intermitente, donde solamente se está promoviendo hacer 2 comidas al día. Eso es otro tema de otro programa, estoy seguro. Pero básicamente el comer carbohidratos no puede significar que te está saliendo de tu plan de alimentación. ¿Por qué? Porque uno debe comer todo en armonía. Ahora, diferenciemos carbohidratos. No es lo mismo decir que yo debo limitar los carbohidratos o debo limitar los azúcares refinados. No es lo mismo decir la cantidad de carbohidratos que tiene una fruta o el tipo de carbohidrato que tiene una fruta o al que tiene una dona o una torta de pastelería. Cuando yo analizo los componentes calóricos de ambas cosas que les estoy mencionando, una fruta tiene 60 calorías y una dona tiene 380. O un chocolate, una pasta de chocolate, una tableta, tiene alrededor de 520 calorías. Entonces, obviamente es más perjudicial el carbohidrato de esto, pero no es solamente porque tiene carbohidrato, porque tiene grasa, porque tiene algunos otros elementos que lo hacen hipercalórico. Entonces, clasificar, ojo cuando anunciamos carbohidratos, qué carbohidratos debemos consumir. ¿Cuáles son los que yo prefiero? ¿Cuáles son los que indico? Los granos enteros, consumir lentejas, consumir quinoa, ¿por qué no consumir arroz un par de veces a la semana? Consumir tubérculos. Nosotros en Venezuela y en los países latinoamericanos tenemos esa gran ventaja, que tenemos una gran cantidad de alimentos que probablemente en otras regiones no existe, a pesar de que geográficamente va cambiando la producción de ciertos alimentos. Pero hablo de tubérculos, hablo de verdura, papa, cumo, ñame, yuca. Si usted acompaña sus comidas con cada uno de estos, pues obviamente no tengamos problemas. Y el tema de comer o no comer en la noche va a depender de la cantidad. A mí no me gusta que mis pacientes se quiten los carbohidratos en la noche, porque primero me va a dar más hambre el día siguiente. Segundo, porque no está demostrado que el comer carbohidratos de noche o no sea una indicación absoluta para yo perder peso. De hecho, si usted tiene un cambur a las 6 de la tarde, tiene 100 calorías. Si usted lo tiene a las 7 de la noche, tiene las mismas 100 calorías. El detalle es cuántos cambures me como. Alrededor del cambur, qué más me como con ese cambur, o sea, qué más me como con ese carbohidrato para metabolizarlo, para sintetizarlo. Entonces, efectivamente, no necesariamente significa que yo debo quitarme nada abruptamente. En el caso de la sal y el azúcar, desde el punto de vista de los 40 años, empezamos a tener problemas cardiovasculares por desregulación de nuestro ciclo cardiovascular. Entonces vienen los problemas de tensión arterial. La indicación del consumo de sal o cloruro de sodio es alrededor de 2 o 3 gramos al día. Las dietas no tienen que ser asódicas o sin sal. De hecho, nuestro cuerpo necesita sodio, como necesita calcio, como necesita potasio desde el punto de vista de líquidos intracelulares. Entonces, obviamente que yo puedo salar con la yema de mis dedos, cocinar simple si tengo una indicación médica para hacerlo, y por supuesto disminuir los saladores que son artificiales, es decir, salsas industriales o algunas salsas de este tipo para sazonar comidas, y usar más hierbas aromáticas para adobar probablemente y darle sabor a mis comidas. Y en el caso del azúcar, el azúcar es culpable de muchas cosas, pero no es culpable de todo. Dicen que es el veneno blanco, ciertamente para algunas personas puede resultar así, pero fíjate que ni siquiera la Asociación Americana de Diabetes todavía, después de tantos años de estudio, ha prohibido de manera absoluta el no consumir azúcar refinada. Tú puedes consumir entre el 5 y el 15% de azúcares refinados, azúcar, miel, panela, papelón o piloncillo, que es lo mismo, azúcar blanca o morena, que la diferenciación es blanquecina para que sea blanca a la morena, es decir, pasa por un proceso de refinación, pero calóricamente y metabólicamente es lo mismo. Entre el 5 y el 15% o de las calorías totales que consumes, o entre el 5 y el 10% de la cantidad de carbohidratos que consumes. Y es fácilmente metabolizable, es fácilmente absorbible y no va a producir ningún efecto. Yo agarro y me tomo 10 cafés al día y a los 10 cafés le coloco una cucharada de azúcar.
yo me como un postre, yo me como un dulce al día, obviamente voy a tener un exceso de azúcares refinados. Eso es otra cosa. ¿Y los edulcorantes? Stevia o monk fruit, que son los únicos que hasta este momento, inclusive por una recomendación del OMS el año pasado, no alteran la microbiota intestinal. Los demás alteran la microbiota intestinal, que es ese segundo cerebro que nos permite metabolizar y absorber adecuadamente nuestros nutrientes, entonces son los más ideales. Sin embargo, si no los tiene y usted quiere sustituir el azúcar por edulcorantes artificiales, puede hacerlo. Ojo también con lo siguiente, los azúcares, los edulcorantes artificiales son hiperpalatables, significa que tienen más capacidad de endulzar que el azúcar propiamente dicha. Usar menor cantidad para no perder el sabor de lo dulce, porque si no puede usar cualquier cantidad y normalmente no va a satisfacer la demanda. 2, si yo me quito el azúcar de manera radical, pues por supuesto puedo tener dependencia o necesidad de alimentos altos en azúcares y eso puede ser un gatillo para la insulina para que me permita por necesidad consumir en exceso en otro momento. Entonces, ojo, hacerlo de manera progresiva y si usted lo decide, que lo pueda sostener en el tiempo. Es decir, yo me quito el azúcar hoy, perfecto, manténgalo. No lo vuelva a hacer, es decir, no se quite el azúcar por un periodo de tiempo y luego la vuelva a consumir. No se quite los carbohidratos una semana y luego los vuelva a consumir, porque metabólicamente el cuerpo, a pesar de que tenemos memoria celular, pareciera que esos procesos como que los olvidaron un poco y cuando lo voy a intentar procesar, inciden a una velocidad mayor. Y ahí es donde viene el efecto yo-yo que está descrito en la literatura. Es decir, yo pierdo 5 kilos de algo y obviamente después los acumulo inmediatamente después en el doble o el triple de eso y tiene que ver con esa capacidad metabólica que perdí que le estoy incidiendo al cuerpo. Vamos a responder sus preguntas rápidamente. Buenos días. Después de los 50, incluir el baile en el ejercicio, combinar con otros ejercicios, ¿se puede? Usted tiene que hacer un ejercicio que disfrute, que le guste y que además pueda sostener el tiempo. Sin duda, bailar no solamente te permite mayor capacidad cognitiva, porque tienes que recordar cada uno de los pasos que vas a hacer, te produce estabilidad biomecánica, te produce tonicidad desde el punto de vista de toda la musculatura que tienes que usar para hacerlo. Y además, por supuesto, siempre que puedes quemar entre 450 y 500 calorías por cada 30-45 minutos de baile. Significa que tu capacidad cardiovascular también va a aumentar. Sí, el baile es extraordinario para cualquier edad, pero repito, no se anclen a un solo estilo o recomendarles un solo estilo de ejercicio sería absurdo en este programa, sino use algo que a usted le guste y que lo pueda sostener. Si el baile es lo suyo, dedíquese a bailar básicamente. ¿Y el tiempo? Porque las bailoterapias duran como 50 minutos. Sí, pero no son estáticas. Okay. Te permite movilizarte y eso obviamente no es tan desgastante como lo que hablábamos de solamente caminar por largos periodos de tiempo o, digamos, grandes distancias. Entiendo. Buen día. La tonicidad, perdóname que te interrumpa, la tonicidad, si ves la biomecánica, es totalmente diferente. Claro, porque te estás moviendo funciona todo. como un ejercicio valga la redundancia, como un ejercicio funcional o se practica de esa manera, entonces te permite mover diferentes estados de tu cuerpo, diferentes segmentos corporales y eso te permite una tonicidad muscular. Desarrollas el músculo con ese tipo de actividad. Entonces, no está mal. Maravilloso. Buen día, por favor, preguntar, mi mamá tiene cáncer de mama, ¿puede tomar magnesio y selenio? Si no tiene indicación de activación para neoplásica, o sea, si no tiene tratamiento para neoplásico en este momento indicado por su cirujano oncólogo, pudiese usarlo. Ahora, si está quizás recibiendo tratamiento para neoplásico, debemos revisar la dosis de cada una de las vitaminas que podemos consumir porque recordemos que todos los tipos de cáncer se comportan como trampas de nitrógeno, es decir, absorben el 60 al 70% de lo que nos comemos y no queremos alimentar el cáncer más allá de su tamaño. Proteínas vegetales para una persona que no come carne, gracias. La soya, las lentejas, lo decíamos hace un momento, y alguna por supuesto que sean a base de leguminosas, son las que tienen mayor calidad de aminoácidos en el caso de las proteínas que necesitamos y entre esas leguminosas, repito, las que quizás más aminoácidos tienen son las lentejas y la soya. Sin embargo, por supuesto ustedes saben que hay cualquier cantidad de productos derivados tanto de espinacas, de garbanzos, de lentejas, inclusive de la soya, como es el caso del tofu, que es un tipo de queso que te permite de cierta manera, el kefir, que es un excelente probiótico, también hecho con productos vegetales, te va a permitir tener la cantidad de proteínas que necesitas desde el punto de vista vegetal. Eso sí, recuerda que si estás intentando controlar tu peso y eres un paciente vegetariano,
o vegetariano estricto o vegano estricto que no consume ningún tipo de proteína animal, te va a costar más porque estás duplicando la cantidad de carbohidratos. Eso es importante decirlo. A veces algunos pacientes que son vegetarianos y están intentando controlar su peso, si se consumen una taza de arroz y se comen una taza de lentejas, calóricamente representan lo mismo y va a contar como carbohidrato, no va a contar como proteína. Las proteínas vegetales jamás van a alcanzar la calidad de lo que debe soportarte una proteína de alto valor biológico. Pero si es tu decisión, bien sea por gusto, por preferencia, inclusive por religión, tener una dieta vegetariana vegana extrema o no permisiva de alimentos proteicos de origen animal, bueno, es básicamente esa la opción. Buen día, ¿pueden hablar sobre la dieta keto? Está muy difundida en las redes sociales y mal ponen los carbohidratos 100%. ¿Es cierto eso? Gracias. A ver, la dieta cetogénica tiene una indicación terapéutica no demostrada a grandes rasgos, que son los procesos de origen nervioso. Es decir, inclusive en algunos temas neuronales, e inclusive infantiles, se usan dietas cetogénicas. El detalle es que la dieta cetogénica que se está promoviendo para intentar perder peso, básicamente vas a perder peso por quitarte los carbohidratos y reducir el contenido calórico. Toda dieta que sea restrictiva en calorías te va a permitir perder peso. Importante lo siguiente, una molécula de grasa tarda 72 horas en procesarse. Significa que por cada molécula de grasa que yo me como, mi hígado va a tener que almacenarla durante 3 días para poder procesarla y metabolizarla. El exceso de eso, el exceso de grasa, jamás se va a poder metabolizar. Así usted haga 2 horas de ejercicio al día o usted se mate en un gimnasio tratando de quemar ese volumen de calorías. ¿Eso qué va a permitir? Que toda la gente que está haciendo dieta keto en este momento, en 5 o 10 años va a tener insuficiencia hepática. Que todas las personas que están haciendo dieta keto en este momento van a estar más delgadas, pero van a tener la grasa visceral alta. La grasa visceral, que no es un indicador de sobrepeso, es un indicador de grasa endógena, lo hablábamos al inicio del programa, y por supuesto, voy a tener un cuerpo más fit, voy a tener un cuerpo más saludable, un cuerpo más delgado, pero mi edad biológica o mi edad metabólica va a ser superior a mi edad normal porque voy a tener la grasa visceral más elevada. El hígado es el gran laboratorio del cuerpo, significa que si el hígado funciona mal, todo lo demás va a funcionar mal. Entonces, por supuesto, van a venir algunos problemas por allí más adelante, que lo vamos a ver, ya lo estamos viendo, y de hecho hay algunos estudios que revelan que la dieta cetogénica puede alterar mi sistema cardiovascular porque puede producir algunas placas de grasa a nivel de los grandes árboles circulatorios desde el punto de vista cardiovascular. Pero bueno, no quiero entrar porque, digamos, eso es un tema no complejo, pero sí muy mitológico, por llamarlo de alguna manera. Es un mito nutricional y se está promoviendo muchísimo. Todo lo que usted le suprima calorías va a significar perder peso. Entonces, por supuesto, si yo decía hace un momento que calóricamente mi dieta debe tener entre 50 y 60% de carbohidratos, yo los voy a quitar, me estoy quitando la mitad de lo que como. A pesar de que los alimentos grasos tienen muchas más calorías que los carbohidratos propiamente dichos. También es un mito, por ejemplo, que si yo meriendo frutos secos voy a tener un control calórico. Ojo, la ración de frutos secos son 10 unidades. Para 5 gramos de grasa y 45 kilocalorías. Si yo me como un puño voy a tener 500 calorías y 50 gramos de grasa. Entonces es una grasa saludable. La ración de aguacate es una lonja de aguacate. La ración normal de aguacate, no es medio aguacate. La arepa venezolana Marco, la reina pepiada, es un exabrupto desde el punto de vista calórico. Muy sabrosa, todos la hemos comido, pero es algo que no debe hacerse desde el punto de vista nutricional. Entonces, ojo que yo puedo comer grasas muy saludables o grasas no saludables, pero siempre va a representar un exceso calórico. Y lo otro es el cambio corporal. Si yo hago dietas cetogénicas y no tengo un esquema de entrenamiento adecuado, mi sistema muscular se va a perder. El músculo está hecho de glucógeno, que básicamente es un azúcar, y si yo tenga reservas extraordinarias no me va a permitir mantenerlo. Hablemos del glucógeno, que es lo mismo que glucosamina. No. Okay. La glucosamina es un azúcar que está en el líquido de nuestras articulaciones, que permite que la articulación funcione de una manera adecuada. Después de los 40 años tendemos a perder la producción de glucosamina, es decir, esa cantidad de azúcar de nuestras articulaciones. Entonces, si usted siente ya que cuando se para de su cama o cuando se para de esta silla o cuando se va a sentar, cuando se va a montar en el carro, como dice mi abuela, le chillan los huesos o le crujen los huesos o le crujen las articulaciones, probablemente necesite glucosamina suplementada para que obviamente esa articulación funcione adecuadamente y no se deteriore. Pero si usted tiene problemas de regulación glicémica, si es diabético o si es hiperglicémico o si está en un diagnóstico profiláctico, porque eso es un diagnóstico de prediabetes, no puede usarla.
pero obviamente puede suplementarse para básicamente proteger las articulaciones si no tengo ninguna de estas patologías que ya mencioné. Buenos días. Hace 3 días me realicé un perfil 20, me salió alto nivel proteína. Ahora, ¿malo o tipo complicación? O sea, que si eso es malo o tiene alguna complicación del nivel de proteína alto. No, para nada, en lo absoluto. Significa que probablemente se excedió en la cantidad, pero el detalle de las proteínas, inclusive, a pesar de que también es otro mito, pero debemos vigilarlo. Recordemos que las proteínas se filtran a nivel renal y lo que más debo vigilar de mi cantidad de proteínas en exceso es que mi función renal esté bien. Significa que si las proteínas están altas, para usted que me está viendo y está haciendo la pregunta, y su urisocreatinina está normal, el riñón está funcionando perfectamente, los riñones están funcionando perfectamente y eso es lo que debemos estar súper pendientes de ello. Continuamos conversando con Domingo Porras, él es nutricionista y está en Instagram como @DomingoPorras. Nilsa de Barrera pregunta, mi esposo tiene 80 años y está tomando magnesio glicinato para el estrés y dolor en las articulaciones y le tiemblan mucho las manos al apretar algo. ¿Es recomendable tomarlo? Gracias. Realmente el magnesio, lo decíamos que hay diferentes tipos de moléculas para diferentes cosas. El magnesio para las articulaciones o para la actividad neuromuscular es el malato de magnesio. Entonces, cuando vaya a comprar el magnesio, trate de que la molécula sea el malato. El glicinato ciertamente puede funcionar para disminuir las sensaciones de ansiedad que podemos tener porque es un estimulador del sueño. Es decir, es un relajante. Entonces, el glicinato sí puede usarse para dormir y para disminuir la ansiedad, pero no significa que si yo no tengo una buena higiene del sueño o yo vivo estresado, voy a dormir con el glicinato. No hay un medicamento absoluto, aparte de los hipnóticos farmacológicos, que me permita dormir de manera directa. O sea, si yo puedo usar melatonina, puedo usar glicinato de magnesio, pero no tengo higiene del sueño, es decir, me tomo la melatonina y vivo pegado al celular y no apago la pantalla del teléfono, no apago el televisor, no me doy una ducha, un baño caliente, no me tomo un té antes de dormir, pues por supuesto no voy a dormir, no voy a descansar. O sea, no es culpa de básicamente la molécula, pero identificando las moléculas, no, para las articulaciones o para la actividad neuromuscular, el malato de magnesio, y para dormir o para tener mejor nivel de ansiedad, el glicinato. ¿Es recomendable té de cúrcuma para adelgazar? La cúrcuma es un aditivo, básicamente, que tiene la capacidad de, quizás funciona igual que la capsaína. La capsaína es esa sustancia que está en los ajís, que está en el picante, que tienden a elevar un poquito la tasa metabólica para poderlo digerir. Entonces tiene mayor capacidad de oxidación de grasa. Pero tan efectivos son como irritantes de la mucosa gástrica e intestinal son. No hay una incidencia directa en que si como cúrcuma o como alimentos picantes, por ejemplo, con el tema de la capsaína que les mencionaba, voy a adelgazar más rápido. Entonces hay té, hay cualquier cantidad de cosas a base de cúrcuma. Úsenlo más por la actividad ionizante, es decir, por la actividad que tiene de regular algunas cosas en nuestro cuerpo, que básicamente para adelgazar. ¿Y el té verde, que también lo preguntaron? El té verde, fíjense que hay una cosa muy interesante con el té verde, no permite movilizar grasa de manera, ni oxidar grasa más rápido, pero hoy que hablamos justamente de por encima de los 40 años de edad, el té verde tiene una cantidad de polifenoles superior a cualquier otra bebida que puede combatir el Alzheimer. Entonces, si usted quiere tener una capacidad cognitiva adecuada, tomarse 1 taza o 2 tazas de té verde al día es extraordinario para sustituir inclusive el café, porque tiene un poco menos de cafeína que lo que tiene el café regular. Pero básicamente, para eso, para adelgazar, no hay nada descrito que si yo tomo té verde me permita oxidar grasa de manera más rápida. Ojalá hubiese una cosa así, una receta más. Esto y esto. Fíjate, Yerubí y queridos amigos, que el tema de consumir té y consumir un exceso de líquido que te preguntaban hace rato en producción. Los 8 vasos de agua. El tema del líquido. Ojo que cuando yo como o tomo una gran cantidad de líquido, ¿qué es lo que voy a producir? Un gran bombeo a mis riñones para que mis riñones orinen más, para yo expulsar mayor cantidad de líquido. Y no es líquido lo que yo necesito perder cuando yo pierdo peso. Nuestro cuerpo es 50-60% agua. Estar hidratados adecuadamente es suficientemente bueno. Ahora, no significa que yo debo sobrecargar mi cuerpo con más cantidad de líquido de la que mi cuerpo está en la capacidad de soportar. Entonces funciona para té, funciona para bebidas. 20-30% de nuestra hidratación proviene de los alimentos que consumimos. Si yo consumo más alimentos ricos en agua, y hablo de frutas como la patilla, como el melón, como la piña,
Hablo de vegetales como el pepino, como el calabacín probablemente, como algunos vegetales de hoja verde, y absorbo la cantidad de agua de allí. Si yo me tomo una crema de vegetales todos los días en mi comida principal, en este caso en el almuerzo, si yo me tomo un jugo o un batido de fruta en cada una de mis comidas, si yo hago una merienda a base de yogur o de leche, es decir, puedo tener una cantidad de líquido extraordinaria, no me tengo que tomar 8 vasos de agua al día. Lo otro, no le dé grandes golpes a su cuerpo ni a su riñón de una manera introspectiva. Eso de tomarme 8 vasos de agua y contarlo es estresante. Recuerden los estudiantes tipo A y los estudiantes tipo B. Si usted tiene una botella de agua, no un botellón, una botella de agua, y usted se toma un trago de agua cada 5 cada 10 minutos, su cuerpo va a estar hidratado. Pero no significa que yo tenga que estar contando los vasos. Llevo 5 vasos, llevo 6 vasos, me faltan 7 vasos, me faltan 3 vasos, porque eso, aparte de estresarlo, no va a producir ningún beneficio extraordinario. Ay, qué estrés, qué estrés. ¿Qué tal los ayunos para esta edad y ejercicios en ayuno a nuestra edad 45? A ver, el ayuno, y lo decíamos hace rato, lo conversaba yo con Yerubí fuera de cámara. A ver, el ayuno, el que se está promoviendo en este momento, el ayuno intermitente, primero que ayunar depende inclusive de religiones, de factores módicos, de costumbres inclusive, de preferencias, y existe desde mucho antes de que todos nosotros que estamos acá estuviésemos vivos. De la época de Cristo y probablemente mucho antes de sus antecesores existía el ayuno. Por religiones existe el ayuno, inclusive por algunos alimentos o algunas comidas extraordinarias. Ahora bien, el ayuno lo que ofrece es un tiempo horario para comer. Te da 2 ventanas. Hay ventanas horarias, el más popular probablemente es 16-8, significa que tengo 8 horas para comer de mis 24 horas y tengo 16 horas para no hacerlo. El detalle es que tienden a confundir la ventana de alimentación, bien sea 16-8 o 8-16, o inclusive aquellas personas que hacen 5 y 2, 5 días ayunan, 2 días comen, o al contrario. Es decir, en la ventana de alimentación usted debe comer lo mejor posible. No significa que usted debe comer mal en la ventana de alimentación. En esas 8 horas de alimentación, si yo como 1 o 2 veces al día, lo estoy haciendo mal. Y es lo que se promueve. Entonces, lo importante de esa ventana de alimentación es que yo coma lo más saludable posible. Ahora, hacer ejercicio con el estómago vacío va a depender del tipo de actividad, va a depender de lo que yo comí en la última hora. Si usted va a someterse a una actividad cardiovascular extenuante y no le da nada a su cuerpo va a usar la reserva para poderse mover. Significa que lo primero que va a desgastar es el glucógeno que tengo desde el punto de vista muscular. Entonces el ejercicio no va a ser efectivo desde el punto de vista del rendimiento. Lo otro, si voy a hacer ejercicios con pesas, hacer una merienda pre-work o una merienda pre-entrenamiento y una merienda post-entrenamiento es básicamente lo ideal. Entonces el ayuno tiene algunas tendencias, para algunas personas es útil, y como todo modismo alimentario, que se los decía hace un momento, si usted lo va a poder sostener, el ayuno es para hacerlo de manera efectiva alrededor de más de 4 a 6 meses. El ayuno no va a funcionar por un mes o por 2 semanas sí, 2 semanas no. Si usted va a hacer ayuno y decidió hacerlo, sepa que es para largo rato en su vida o inclusive para toda su vida. Si no, va a ser inefectivo y el rebote metabólico después de abandonarlo va a ser peor. Si empezó, siga. Se salga de ahí. ¿Qué beneficio tiene el chicharrón? Hay un estudio que salió sobre eso en estos días, por el tema del colágeno y la cantidad de grasa que puede tener básicamente el chicharrón. Entonces han inventado chicharrones de cosas que sean quizás inclusive de jamón ibérico y algunos quizás, algunos embutidos un poco más saludables. No es cierto. El chicharrón siempre va a ser una fritura, siempre va a tener un exceso de consumo calórico, si usted lo haga en el fryer o en esas freidoras de aire, y definitivamente es un alimento alto en calorías que va a tender a elevarnos el volumen calórico y por supuesto traernos problemas desde el punto de vista metabólico y cardiovascular. Entonces no es cierto nada de esto de que sea más saludable. Si usted quiere consumir colágeno, coma gelatina. Si usted quiere consumir algo para sus articulaciones, pues obviamente coma frutas y vegetales que le aporten la cantidad de azúcares que usted necesita, pero no tiene que consumir básicamente chicharrón para que el colágeno del chicharrón le mejore. No. Eso pero la carnita sí sigue siendo una proteína. Sigue siendo una proteína porque es cerdo. Básicamente, buena pregunta esto, Yerubí, porque fíjense que también existen muchos mitos alrededor del cerdo. El cerdo es una proteína magra, extraordinaria, tiene más proteínas que la carne de res o carne vacuna, es mucho más magra que el pollo o que el pavo,
y es más digerible inclusive que estas dos anteriores que les acabo de mencionar, tanto de res como del pollo o de gallina. El detalle es que no es lo mismo comer lomo o pulpa de cochino que comer costilla de cochino o chuleta de cochino. No es lo mismo inclusive comer una chuleta de cochino o de cerdo que comerme el mismo alimento de manera ahumada, por el producto de salazón que eso provee. Entonces, ojo con diferenciar absolutamente los tipos de alimentos que estamos consumiendo. Ok, buen día, excelente programa. ¿Qué deben saber las personas de 50 años en adelante que sufren del síndrome metabólico? A ver, el síndrome metabólico normalmente es porque tienes uno o más indicadores de 5 que están reglados. Si la circunferencia abdominal es por encima de 90, en el caso de la mujer, y en el hombre por encima de 102, si tienes triglicéridos altos, si tienes hiperglicemia, si tu tensión arterial es desregulada, ya podríamos hablar de un síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un desorden metabólico, es un desequilibrio metabólico. Ordenarlo significa comer saludablemente y que te permita mantener, obviamente, cualquiera de estos parámetros que mencionamos. En el caso de los triglicéridos, comer menos azúcares refinados y menos harinas refinadas, que no tiene que ver con carbohidratos, tiene que ver con azúcares y carbohidratos refinados. En el caso de tu tensión arterial, que tengas una salud cardiovascular. En el caso de tu glicemia, que obviamente comas alrededor de 4 o 5 veces al día para que tus tiempos glicémicos sean regulares, mayor o menor de 2 a 3 horas, y hagas meriendas y eso te permita estar estable, y que por supuesto mantengas un peso saludable haciendo la suficiente cantidad de actividad física y comiendo no menos calorías, la cantidad de calorías que a tu cuerpo le corresponde. Eso se mide, eso es una cantidad de volumen calórico, y no todas las dietas hipocalóricas son efectivas. Es decir, no todas las dietas bajas en calorías son efectivas. Obtenga y sepa cuál es la cantidad de calorías que su cuerpo requiere o necesita. ¿Quiere medirlo? Puede asistir a un nutricionista. ¿Quiere hacerlo usted en casa? Multiplique su peso ideal por 30 calorías y esa es la cantidad de calorías que debe consumir. Ay, última pregunta rápidamente. ¿La soroterapia es recomendable para después de los 60? La soroterapia es un cóctel de vitaminas que normalmente se usa como estimulador del sistema inmunológico, lo decíamos hace un momento. No necesariamente significa que va a activar tu sistema inmunológico o va a fortalecerlo. Bueno, ya sabes.